que va a dar la siguiente ponencia, que es la de las prohibiciones absolutas de registro de marcas. Y bueno, la voy a ir presentando. Patricia es licenciada en Derecho con especialidad jurídico-comunitario por la Universidad San Pablo CEU. Fue beca de formación de personal investigador. Superada la fase de oposición, ingresó en el cuerpo de titulados superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Desde el 2001 hasta el año 2018 fue letrada de la Unidad de Recursos. Desde abril de ese mismo año a abril del año 2021 fue jefe de área de signos distintivos y desde esta fecha, desde abril de 2021, es la jefa del área de nulidad y caducidad administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ha participado activamente en la impartición de cursos y seminarios. Como actividad docente destaca que es profesora invitada del Máster de Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías de la Fundación POMS. También profesora invitada en el Máster en Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas Cremades Calvo Sotelo y de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Sin más, pues a Patricia, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues nuevamente hola a todos y como os decía, pues estamos aquí recogiendo el testigo de las dos ponencias anteriores y enfrentándome al reto de comentaros o hablar de las prohibiciones absolutas, como os digo, con un triple reto por intentar hablar de todas las prohibiciones absolutas en 40 o 45 minutos, por intentar hablar de las prohibiciones absolutas detrás de la ponencia que nos dio ayer Virginia, que sin duda trajo mucha serie de ejemplos que cuanto menos pueden ser curiosos y yo creo que muy discutibles en la mente de todos, y para intentar delimitar una vez más el campo de las prohibiciones absolutas, que siempre entre todos intentamos definir claramente cuáles son sus límites estrictos de aplicación para darnos una aplicación más objetiva y sin embargo la práctica del día a día nos va presentando nuevos casos donde siempre nos hacen dudar y nos exigen volver a estudiar. Para empezar a hablar de las, en principio, ¿qué entendemos por las prohibiciones absolutas? La diferencia básica con las prohibiciones relativas es que las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí mismo, es decir, se analiza el signo en sí mismo solicitado porque se pretende que determinados elementos que pueden formar signos estén a disposición de los distintos operadores en el mercado. Precisamente por este interés subyacente en las prohibiciones absolutas se realizará un examen de oficio e implicará que en caso de que hubieran sido registradas se dará una imprescriptibilidad de la acción para poder atacar dichos registros. Para hablar de las prohibiciones absolutas que recoge el artículo 5 es necesario comenzar a hablar de qué es una marca, más o menos que define el artículo 4. El artículo 4 nos señala qué signos pueden constituir marca, dando una primer apartado, una lista, numerus apertus, diciendo en segundo lugar que este tipo de signos tienen que ser representadas de manera clara y precisa a efectos de la autoridad competente y el público general para poder delimitar el objeto de protección. Y en tercer lugar, este artículo 4 nos dice que ese signo tiene que cumplir la función indicadora del origen empresarial, la función básica de la marca, es decir, tener ese carácter distintivo en abstracto. Visto, por tanto, este artículo 4 es donde podemos empezar a hablar de las prohibiciones de registro en el artículo 5. El artículo 5 establece no podrá registrarse como marcas los signos siguientes: los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4. Si volvemos entonces a analizar el artículo 5.1a y el artículo 4, entenderemos que dentro del artículo 5.1a van a incluirse aquellos signos cuyo monopolio no pueda ser definido. ¿Por qué? Porque esa representación no cumpla los requisitos de claridad y precisión que exige la ley. Requisitos de claridad y precisión que, como ya se han desarrollado en la ponencia anterior, provienen de la sentencia Sigman, que fue posteriormente asumida por la sentencia Schildmark. Y asimismo se dice que tampoco podrán constituir no solamente aquellos que no han sido representados de tal forma que podamos cerrar ese objeto de monopolio, sino aquellos que no tengan carácter distintivo en relación con el artículo 4, es decir, aquellos que no tienen carácter distintivo o no pueden cumplir la función de marca en abstracto para ningún tipo de productos o servicios.
Como os decía, esto ya ha sido dicho en la sentencia anterior. Este tema de la necesidad de representar la marca de esta manera proviene de jurisprudencia comunitaria, cuando se empezó a estudiar que determinados signos no eran representables gráficamente, y dio lugar efectivamente a la directiva y a la transposición en este sentido. Aquí tenéis las sentencias que ya se han hablado de ellas. Y en cuanto a ejemplos del artículo 5.1a, falta de claridad y precisión, que sería uno de los requisitos que nos pide el artículo 4, pues traigo como ejemplo esta marca sonora de la WIPO, que efectivamente se ve cómo no existe esa claridad y precisión y, por tanto, cómo el objeto de monopolio no puede estar delimitado. Se dice que no se puede determinar de manera suficientemente clara qué es exactamente lo que se protege más allá de un conjunto de ruidos. Por tanto, incurriría en la prohibición del artículo 5.1a. Y aquellos signos que incurren dentro de la prohibición del artículo 5.1a también, como hemos dicho, los que no tienen carácter distintivo en abstracto en relación con cualquier tipo de productos o servicios, porque puedan ser extremadamente banales o porque puedan ser extremadamente complejos. Ejemplos típicos que encontramos de formas muy vagas que el público no identificaría como con una función indicadora del origen empresarial, sino más bien como a lo mejor un atributo del correspondiente producto. Por tanto, delimitado el artículo 5.1a como la primera prohibición absoluta referida al artículo 4, seguimos con el artículo 5.1b. ¿Qué nos indica el artículo 5.1b? Que no podrán registrarse como marcas los signos que carecen de carácter distintivo. Bueno, a ver, si el artículo 5.1a se ha referido al 4, que habla de carácter distintivo, ¿por qué nos lo repite el artículo 5.1b? Pues nos lo repite porque aquí ya se está refiriendo al carácter distintivo en concreto, es decir, analizar el signo en relación con los productos o servicios solicitados. Se entiende que un signo tendría carácter distintivo en el sentido del artículo 5.1b cuando tenga un carácter distintivo mínimo, es decir, no estamos exigiendo un nivel de creatividad excesivo, no depende de la originalidad del signo. Hay que analizar el signo en relación con los productos o servicios y en relación con el consumidor medio, y a diferencia del carácter distintivo del artículo 5.1a, de esa prohibición del artículo 5.1a, una falta de carácter distintivo del artículo 5.1b sería subsanable por el artículo 5.2, es decir, por ese carácter distintivo adquirido por el uso. ¿Qué marcas típicamente entran dentro del artículo 5.1b? Pues las llamadas marcas de eslogan, que efectivamente podrán registrarse o tendrán carácter distintivo en la medida en que la marca no describa simplemente o se remita a típica función publicitaria que dé características de servicio, sino en la medida que supere ese tipo de información se entenderá que la marca eslogan será registrable y que no incurrirá en el artículo 5.1b. A modo de ejemplo, el gas es la fuente, tú la energía, se considera que es una marca que tiene carácter distintivo. Sin embargo, We Care About You, o siguiendo la tradición, se han considerado marcas eslogan que no tenían carácter distintivo. Otra marca típica de falta de carácter distintivo son las marcas tridimensionales, que sean la forma del producto en sí mismo, una prohibición ligada con el artículo 5.1e, sobre la que ya se ha visto bastante en la ponencia anterior, y otro tipo de elementos o signos que podemos encontrar en el 5.1b son las letras y cifras únicas. Generalmente se dicen que tienen que venir acompañadas de una forma específica. No obstante, hoy en día se dice que, salvo para algunos sectores determinados, una cifra o una letra en sí misma podrían llegar a tener carácter distintivo. Y luego el color por sí solo, si bien es cierto que con la modificación legislativa se ha dado cobertura legal al registro del color, no quiere decir que directamente implica que se van a registrar todos los colores, sino que los colores por sí solos a priori no tendrían carácter distintivo y su registro sigue muy vinculado a ese carácter distintivo adquirido por el uso. En cuanto a las formas tridimensionales que pueden ser englobadas dentro del artículo 5.1b y con un 5.1e por la naturaleza del producto, pues estos casos que hemos tenido en la oficina hace poco, unos inhaladores o unas formas de empanado para congelados, que se denegarán por ambas prohibiciones, por el 5.1b y por el 5.1e. Más ejemplos sobre el 5.1b, pues Digital Talent, la leyenda Me quedo en casa, se considera que efectivamente se ha utilizado hoy en día en el comercio para motivar una determinada actividad cívica en una época de COVID que no va a tener un carácter distintivo, o descuento en efectivo. Prohibiciones o muchas marcas del 5.1b que entran también en colisión, como veremos ahora, con el artículo 5.1c.
Visto, por tanto, las dos prohibiciones de falta de carácter distintivo del A y el B, en abstracto o en concreto, pasamos a analizar la siguiente prohibición del 5.1c. El 5.1c regula o recoge las prohibiciones de indicar signos descriptivos, porque nos pueden describir la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención de un producto. Como digo, es común que un signo que es descriptivo, porque nos está hablando del género o de las características del servicio, consiguientemente, como dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, carezca de carácter distintivo. O sea, si me estás hablando del género del producto, necesariamente va a carecer de carácter distintivo en el sentido del artículo 5.1b. No obstante, no siempre que un signo tenga falta de carácter distintivo del 5.1b tendrá que ser porque sea descriptivo en relación con el 5.1c. Es decir, que habría un 5.1b sin un 5.1c cuando es más posible que el 5.1c vaya ligado al 5.1b. Lo que es descriptivo, consiguientemente, tiene falta de carácter distintivo para el producto o para el servicio. Dentro de este apartado del 5.1c hay que distinguir efectivamente lo que es descriptivo de lo que es sugestivo o evocativo, que eso no sería prohibido. Es una de las fronteras que muchas veces nos hacen dudar hasta qué punto la información es directa o hasta qué punto nos sugiere, y en ese caso sí podría darse entrada al registro. Dentro de los signos descriptivos somos bastante laxos con el tema de las publicaciones, donde efectivamente se registran signos que tienen cierta descriptividad, y en cuanto a las lenguas oficiales distintas del castellano, en la medida en que el signo sea descriptivo o tenga ese significado en esa lengua, se le dará el mismo tratamiento. Respecto a los términos extranjeros, se entenderá si son descriptivos en la medida en que la generalidad del público pueda darle el significado a ese término. No obstante, ya hay jurisprudencia que avanza un poquito más sobre esa tendencia general o esa interpretación tan amplia del Supremo, diciendo que hay determinados signos en determinados sectores específicos que efectivamente por el conocimiento del sector o por las circunstancias específicas, lo que a lo mejor para la generalidad del público puede no traducirse, sí en el sector concreto podría llegar efectivamente a entenderse que es un término extranjero descriptivo. Y luego efectivamente habría que ver sobre palabras compuestas que a priori pueden ser individualmente descriptivas y que la unión les dé un plus para levantar la descriptividad. Como sabéis, como ya se ha hablado en estos cursos, hay que estar siempre pendiente de los proyectos de convergencia y en este caso sobre la descriptividad de los signos, el proyecto de convergencia, el CP3. En cuanto a ejemplos de signos descriptivos, bueno, pues de temporada, para temas de frutas y verduras, nos describe efectivamente ciertas características del producto. Vacuno del Duero, Pet Remedies, es decir, remedios para mascotas, y comercio del barrio. En este sentido, señalar que el CP3 nos dice que el color, en principio, es un atributo de las cosas y que el hecho de dotar de color a un signo que es descriptivo no sería suficiente para poder enervar la prohibición, ya que el artículo 5.1c dice los constituidos exclusivamente por términos descriptivos. Es decir, el hecho de introducir en color en un término descriptivo supera ya esa pequeña excepción que prevé el artículo 5.1c, bueno, pues se considera que no. Eso se ha establecido en el proyecto de convergencia. Y aquí hay signos, efectivamente, que son descriptivos y que se trata de ver si ese gráfico incorporado supera o entra dentro, supera ese exclusivamente o no. La marca inicial, Big Comfort, para temas de colchones, se denegó en primera instancia y se ha mantenido la denegación en registro, en recurso, también por considerar que efectivamente ni la tipografía ni el dibujo que hay detrás levantarían esa descriptividad. Son signos, una vez que llegan a recursos, lógicamente son signos donde ya estamos en la barrera entre un lado u otro. Entonces pueden dar lugar más a distintas ideas. Business Clean, con la mano, pues se ha denegado en primera instancia y se ha considerado en recursos que la mano era suficiente para considerar que ya la combinación no era descriptiva. Y Presta Now se ha considerado que efectivamente no es descriptiva por dos cuestiones, porque la combinación de palabras superaba la descriptividad de lo que sería esa unión, digamos, no tenía que ser normal, más el signo utilizado a su lado. Esta se concedió en primera instancia y se mantuvo la concesión en recurso de alzada. Para hablar de los términos descriptivos, quiero hacer especial referencia a los descriptivos porque son indicaciones de procedencia geográfica.
La utilización de un término geográfico no implica en sí mismo que sea descriptivo. Será descriptivo en la medida que es una indicación de procedencia geográfica, que hay cierta unión entre el producto al que va a aplicarse el signo y la indicación de procedencia concreta. El típico ejemplo que tenemos siempre es Toldos Toledo. Toldos Toledo no sería descriptivo por la procedencia geográfica, porque nadie va a comprar un toldo pensando que le va a dar unas características específicas. Pero en la medida en que el público pueda entender que el producto tiene ciertos atributos, es donde esa indicación de procedencia geográfica se convertiría en descriptiva. Este caso, embutidos artesanos, Sierra de San Vicente, una sierra de Toledo, afamada por los productos de cárnicos, bueno, pues se denegó en primera instancia y se mantuvo esa denegación en recurso, haciendo además alusión a esa aplicación del CP3, señalando que el gráfico que incorporaba la marca era asimismo también descriptivo. Por tanto, el elemento gráfico tampoco superaba la descriptividad de la propia denominación. En cuanto al artículo 5.1d, como ya nos decían ayer, bueno, pues es menos habitual verlo, pues prohibiciones de marcas habituales o usuales o que han devenido usuales o genéricos, términos como broker para el sector bancario, litrona, bocata, calimocho, queroseno, celofán, términos que ya directamente en el mercado han adquirido ese carácter usual o habitual. Y vistas las prohibiciones a todo meter del B, del C y el D, hay que hacer un salto al 5.2, es decir, ¿qué pasa con aquellos signos que a priori no tienen carácter distintivo, que son descriptivos o que son habituales o genéricos, podrían llegar a registrarse en la medida en que hubieran adquirido carácter distintivo por el uso? Es la llamada distintividad sobrevenida. ¿Qué se necesita probar? Bueno, pues que se ha hecho un uso real y efectivo del signo de tal forma que el público, efectivamente, lo que a priori podía ser descriptivo o genérico, lo identifica como una fuente del origen empresarial. Es decir, cumple lo que a priori no cumpliría su función de marca, por el uso que se ha hecho el signo, comenzaría a cumplir dicha función. ¿Qué necesitamos? Que se pruebe el dónde, que se pruebe el cuándo en el público de referencia y con ámbito aplicativo correspondiente. Y las distintas pruebas que podemos obtener pues son las cifras de facturación, la publicidad, las encuestas y los ejemplares y muestras. Aquí el típico caso que conocemos siempre es un poco el de Chocolate Milka, pero he traído un caso que ha sido uno de los últimos que hemos tenido en la oficina, que ya muchos conocéis, la distintividad del color naranja, para televes, para antenas de terrestres de radio o televisión. Efectivamente, como os decimos, a priori, por todo lo que he ido diciendo, diríamos que en principio carecería de carácter distintivo conforme al artículo 5.1b, y lo que se intentó efectivamente es aprobar el carácter distintivo adquirido por el uso de este color. Se presentaron un montón de pruebas sobre cómo se usaba el uso del naranja en las antenas. Todo esto más o menos es el detalle de la documentación que hubo en ese caso, y realmente en primera instancia no nos llegó a convencer del todo, en primer lugar porque en muchas de las pruebas el color siempre iba, aunque fuera asociado a la antena, veíamos que iba siempre también asociado a la denominación de televes en sí mismo. O sea, no se podía decir que el origen empresarial viniera única y exclusivamente del color. Y es verdad que había muchísimas declaraciones de fabricantes del sector, pero tampoco nos daba la objetividad de otro tipo de declaraciones que se habían presentado en otros expedientes, que venían ya dadas por empresas externas, que podían dotar de mucha objetividad a la encuesta sobre cómo se formulaba la pregunta y cómo el consumidor por sí mismo iba llegando a decirnos cuál era la fuente indicadora del origen empresarial. Aquí más bien podemos conocer que el color naranja de la marca Televes era ya todo muy asociado, mientras que generalmente las encuestas que se utilizan para probar este carácter distintivo son encuestas que no van tan dirigidas. Se le pregunta, ¿le suena este color? ¿Le puede recordar algún sector comercial concreto? Y en su caso, ¿a qué tipo de marca le recuerda? Mientras que el tipo de encuesta que se producía en Televes era un pelín distinto. Pero bueno, luego en recurso se concedió por el carácter distintivo. Y otras marcas que hemos concedido también por el carácter distintivo adquirido por el uso, pues el bote de Colacao o el bote de Nivea. La siguiente prohibición absoluta es la de 5.1e, la paso muy rápido porque ya se ha hablado extensamente en la ponencia anterior, constituidos exclusivamente por la forma u otra característica. Esto de otra característica es lo que se incluye con la transposición de la directiva, por la naturaleza del producto, la que sea necesaria para el resultado técnico y la que dé un valor sustancial al producto. Estas dos últimas que intentan delimitar lo que tienen unas protecciones
de técnicas de patentes, modelos de utilidad, producciones industriales con monopolios limitados temporalmente para evitar la asociación con marcas como monopolios atemporales. Forma impuesta por la naturaleza del producto, íntimamente ligada al artículo 101b, como os he comentado antes. Estas formas de empanado son un proceso muy reciente, un caso muy reciente de este año de la oficina, y un producto necesario para obtener resultados técnicos como los zapatos que construyeron, que efectivamente tenía esta sola hojita en el medio que impedía la mezcla de los procedimientos específicos al resultado técnico que se pretende coger o obtener. Y unos casos también de estos últimos años, o sea, de última época, las típicas casitas de los cercos y las formas que se negaron también por el artículo 5.1e y el artículo 5.1d, que también han ido a recurso alzada, donde se ha puesto quizás, se ha dudado más si realmente es la forma del producto, en cuanto podrían, es un producto que puede adquirir otras formas necesarias, y se le ha dado más valor a la prohibición de que es un valor, que la forma, en este caso el producto, le da un valor sustancial al mismo. Cambiamos. Venga, otra vez. Ya está, gracias. ¿Me habéis oído hasta aquí? ¿O está hablando para mi cuello? Para mi vestido. Bueno, pues, y luego decir que como el artículo 5.1c, aquí es igual, es lo que decíamos, hay una práctica de convergencia igual, hasta qué punto marcas que en principio son tridimensionales y que entrarían dentro de la prohibición, vienen acompañadas de algún elemento denominativo o gráfico que las puede hacer registrables. En el caso de los muñequitos del futbolín no tienen más elemento que la forma, la naturaleza del producto. En el caso del, se me olvida el nombre que tiene esto para cubrir los vinos, en este caso que aparece con unos colores determinados, una combinación y una denominación, se entendería que ya no está compuesta exclusivamente por la forma del producto. Es decir, igual que el artículo 5.1c, se puede superar la prohibición cuando haya un plus más. En cuanto a los signos ilícitos, del artículo 5.1g dice no podrán, el F, los que no sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Los que no sean contrarios a la ley, que haya disposiciones legales específicas que nos exijan directamente su protección, como puede ser la protección del símbolo de la Cruz Roja, de los aros olímpicos o de los términos universidad o fundación, que por disposiciones legales específicas se exige su uso cuando se den unos criterios determinados. Los que sean contrarios al orden público, bueno, pues ejemplos sin perjuicio de que es una prohibición que nos trae también a todos de cabeza. ¿Cuáles son los límites del orden público? Bueno, pues aquí traigo un poco los ejemplos claros donde no hay duda alguna, ¿no? Lo que sería la cosificación de la mujer o, por ejemplo, esta marca de Wash Mafia, que se denegó por esta prohibición teniendo en cuenta ya la sentencia del Tribunal de Justicia, donde se dice que el término mafia, bueno, pues que efectivamente implica o ha implicado una organización criminal a lo largo de la historia y que efectivamente no se puede banalizar ese uso. Contrario a las buenas costumbres, bueno, pues tenemos también el caso del licor hijo puta, marcas como Ready to Fuck o La Hostia, o marcas específicamente que puedan entrar en colisión con determinados sentimientos religiosos, pues tenemos efectivamente esta prohibición para impedir su acceso al registro. Y en cuanto al artículo 5.1g, los signos engañosos. Este artículo también tiene enjundia, bueno, como todos yo creo. Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Es una lista no cerrada, se puede hablar de la composición, se puede referir al destino o a la finalidad de los productos y se requieren que se den 3 circunstancias para la aplicación del artículo 5.1g. Que el error resulte objetivamente entre la discordancia del signo y de los productos o servicios, que esa discordancia genere unas expectativas en el consumidor que lógicamente no son reales y que por tanto efectivamente el signo no está cumpliendo esa función indicadora de la información, no es transparente. Por tanto, en función de esta prohibición hay que impedir dicho registro. Ejemplos del artículo 5.1g, pues que pueden afectar a la composición del producto, son del organic, efectivamente, se entiende efectivamente que la persona que ve el término organic sin perjuicio de que tenga una regulación específica en un reglamento comunitario puede entender que el producto va a tener unas características específicas en su composición y que si no las tiene puede asumir ese comportamiento de compra con error.
Cabo de Cuba para bebidas alcohólicas. Bueno, pues puedes comprarlo pensando efectivamente que es un ron de Cuba y que por tanto me va a dar unas características el producto de alguna manera que me lleva a realizar ese comportamiento de compra, o engañoso en cuanto nos podamos pensar que el signo o el producto o el servicio puede tener un determinado respaldo institucional que no se corresponde con la realidad. Siempre me gusta traer este ejemplo, que no es que sea muy nuevo, pero es muy clarificador sobre qué sucede cuando el signo lleva un producto y se ha pedido su registro para productos más allá del que incorpora el propio signo. Con la redacción del EPI se decía que era una redacción bastante amplia, se refería a signos y se refería también a los modelos y dibujos industriales, que el signo no podría llevar el nombre de un producto y aplicarse a productos distintos a los referidos en el propio signo. Y de esto, yo creo que aquella disposición del EPI derivó una práctica en la oficina en la que el sentido de que si el signo hacía referencia a un producto, pero dentro del ámbito aplicativo había una gama mucho más amplia, se decía que el signo era engañoso. Se ha intentado superar esto, siempre que efectivamente que ese engaño no sea directo, y por ejemplo el caso típico de esta marca Miel Bellina, que se solicitó en un primer momento para todos esos productos que aparecen en la segunda parte de la diapositiva, y se denegó para todos menos para miel. Sin embargo, años más tarde se vuelve a solicitar, y ahí ya, a pesar de que lleve el término miel, se da para una serie de productos para los cuales se entiende que el signo no es engañoso, y únicamente se deniega para aquellos productos donde sí puede haber una colisión directa y sí se puede generar ese engaño directo en el consumidor. Y un último ejemplo de signo engañoso, Fabulosa para sangrías, que se ponía en la parte denominativa de la marca, que eran sangrías realizadas con uva albariño, y aquí se considera efectivamente que podía generar esa expectativa de compra y que podría inducir a error si el producto no llevara la uva correspondiente. Y lo que se hizo, teniendo en cuenta la presentación, digamos, accesoria de esta información, fue eliminar ahí al lado del código de barras de esa información donde se hablaba de sangría realizada a base de uva albariño. Está allí a la derecha la marca solicitada y tal como quedó tras la modificación, donde se quitó los elementos referentes. Y finalmente entramos en el apasionante campo de las indicaciones de calidad. El artículo 5.1h, también artículos redactados nuevamente con la transposición de la directiva para defender o diferenciar lo que sería la protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales o especialidades tradicionales garantizadas. El artículo 5.1h nos dice que no podrán registrarse como marca los siguientes: los excluidos del registro en virtud de la legislación nacional de la Unión o acuerdos internacionales en los que sea parte un Estado de la Unión o el Estado español que confieran protección a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Es decir, se trata de proteger tanto aquellas indicaciones geográficas como nacionales, como europeas, como aquellos a los que nos vemos obligados a proteger por convenios internacionales. Para ver cómo se protege la indicación geográfica, lógicamente hay que ir a los reglamentos correspondientes, porque solamente la protección de las indicaciones geográficas daría lugar para 3-4 horas de clase. ¿Qué conductas son prohibidas para proteger las indicaciones geográficas? ¿Qué es el uso directo? ¿Qué es el uso indirecto? ¿Qué es la evocación? ¿Qué es el uso engañoso? ¿Qué es el aprovechamiento indebido? ¿Qué son los mismos productos? ¿Qué son productos comparables? Entonces, yo creo que con mis 40 minutos puedo decir que las indicaciones, en la medida en que una marca incorpore una indicación geográfica, hay que analizar efectivamente la marca a la luz de los reglamentos comunitarios, hay que ver si puede incurrir, si la marca está incurriendo en un uso directo, en una determinada evocación, y que en caso de uso de una denominación siempre podría ser subsanable, siempre que el titular pueda amparar los productos correspondientes, aquellos protegidos por la denominación que hace referencia en su signo. En este sentido, recogiendo esto, por si puede dar un poco de luz respecto a las directrices de la WIPO, cuando entendemos que en el signo se usa la denominación o la indicación geográfica
Bueno, pues el término uso exige que el signo controvertido use la indicación geográfica en sí misma, en la forma en la que está registrada, o al menos en una forma que presente, desde un punto de vista fonético-visual, ya más adelante con la sentencia de queso manchego, incluso conceptual, unos vínculos tan estrechos con aquella que el signo sea claramente indisociable de la indicación protegida. Es decir, como os digo, es complicado muchas veces y nos cuesta. En principio, la incorporación de la indicación nos exigiría solicitar al solicitante que amparase los productos o servicios y, en el caso de que no estuvieran amparados, lógicamente se denegaría. No obstante, como os digo, las indicaciones geográficas, hay muchas conductas detrás de las mismas, muchas que se pueden analizar de oficio y muchas, como el aprovechamiento, que podría implicar una protección más allá de lo que sería el producto protegido en sí mismo, que exigiría la oposición correspondiente porque nos deberían probar esa conducta del aprovechamiento. Eso no podría analizarse de oficio. En cuanto a la siguiente protección o la siguiente prohibición, no podrán registrarse como marca los siguientes. Los excluidos en virtud, vuelve a decir el artículo un poco la misma redacción que en el caso de las denominaciones de origen, y en este caso se habla de los términos tradicionales. Como están en mente de todos hoy en día en el departamento, en el ámbito de los términos tradicionales, si hemos dicho que las conductas de la indicación o la denominación hay que irse a los reglamentos para ver qué es ese uso directo, ese aprovechamiento, esa evocación, en el caso de los términos tradicionales, ¿qué nos dicen? ¿Cuándo se van a proteger los términos tradicionales? Bueno, es una protección más limitada que las indicaciones o las denominaciones de origen. Se van a proteger en la medida en que consistan o contengan. Aquí ya el ámbito de protección para los productos o servicios es los productos o servicios para los cuales está registrado, pero aparentemente que eso a priori nos puede decir, pues es más fácil. Pues entonces sí, ya sabemos que para proteger los términos tradicionales tenemos unos parámetros mucho más delimitados. Pues no, siguen apareciendo nuestras dudas. ¿Qué es eso de que contenga o consista? En ese sentido, viendo un poco al raíz del caso que tenemos ahora mismo un poco en la oficina, y viendo ayer, por dar un poco más de explicación a esto, viendo las directrices de la UI, pues se dice que contenga o consista, pero además en la interpretación va un poquito más allá. Que contenga y que consista, que consista o contenga, y que además esa forma de consistir o contener pueda llevar al consumidor a generarse ese supuesto de calidad que el término geográfico nos está dando. De tal forma que entiende que para ver si hay una violación de un término tradicional hay que ver la incorporación del término en el contexto, en el conjunto de la marca. Si el término no puede llevar al interesado a asociar con esas características concretas que nos está dando el término tradicional, ya sea porque tenga una protección a través de denominaciones o por unas características que nos dan los términos tradicionales sobre calidad o elaboración o envejecimiento de los vinos, en la medida en que ese uso no genere esa información en el consumidor, se entendería que el término tradicional no está violado. Por tanto, señalar que eso de que consista, contenga, hay que analizarlo además con esta segunda variante, o por lo menos con estas directrices que nos da la UIPO, que yo soy consciente a lo mejor que en la oficina hemos sido un poco más estrictos a la hora de aplicar la prohibición, pero que tenemos, teniendo en cuenta estas conferencias que se habla de tanto armonización, tenemos que ver efectivamente cuáles son estos límites de protección de los términos tradicionales. Y así os diré que efectivamente me resultó bastante curioso un ejemplo que traen de las propias guías en las que noble dragón, siendo noble un término tradicional, por tanto la marca contiene el término tradicional, han considerado que no implicaba una violación del mismo porque generaba una unión conceptual que evitaba que el consumidor asumiera esas características de tradición que le estaba dando el término al producto. Bueno, yo entiendo que esto es discutible, simplemente que bueno, es una cuestión que está encima de la mesa y que hay que hablar si es que contenga, si es que consista en la misma referencia del término, o incluso hay que irse más allá, que por mucho que lo contenga o consista, hay que analizar el contexto y cómo lo va a percibir el consumidor. ¿De acuerdo? Ay. Sí.
Y los siguientes, los excluidos del registro, pues igual, en cuanto confieran la protección a especialidades tradicionales garantizadas. Bueno, que decir también en la de términos tradicionales que podría superarse la protección en la medida en que se amparase a las cualidades específicas el producto, a la denominación correspondiente o a vinos que se correspondan con el término tradicional X de la denominación de origen concreta. Y las especialidades tradicionales garantizadas, pues exactamente igual, jamón serrano, leche de granja, panelets o tortas de aceite de Castilleja, que son las reconocidas en el ámbito nacional, en la medida que una marca incluya alguna de estas especialidades tradicionales, efectivamente tendrá que amparar el producto diciendo que se corresponde con la especialidad tradicional que está identificando en el distintivo. Cambiando de tercio, nos vamos a las variedades vegetales. No podrán registrarse como marca las que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a lo previsto en el derecho de la Unión o en acuerdos internacionales en los que sea parte de la Unión o España, y que establezca la protección de obtenciones vegetales, se refieran a las mismas o a sus especies estrechamente conexas. También, ¿qué es la obtención vegetal? Yo, para entenderlo, siempre me pongo este cuadrito. La obtención vegetal es como se recoge un grupo dentro de una especie que tiene una serie de características específicas en sí mismas. Es decir, dentro de las lechugas, no sé si será lo más técnico hablar de lechugas en este sector, hay determinadas dentro de esa especie hay grupos específicos que se pueden unificar en función de sus características, y a estas obtenciones vegetales se les da una determinada denominación, que son como van a pasar a denominarse las obtenciones en el mercado, y que por tanto tienen que estar a libre disposición de todos los operadores y no puede recaer sobre las mismas un derecho de exclusiva. Por ello, si el signo distintivo recogiera una protección de un signo por una obtención vegetal, que los examinadores buscarán en las bases correspondientes, al igual que se realizará con las denominaciones de origen y los términos tradicionales, en Ambrosía o bien en este caso en Pluto, pues podemos entender efectivamente si para la clase 31, que es para esa clase donde hay que ver efectivamente si está protegido como una obtención vegetal, podría entrar a registro o no. Si por el contrario el término que incorpora el signo distintivo está protegido como una obtención vegetal, lo que habría que hacer es eliminar de la clasificación prevista en la clase 31 la especie concreta, si se puede, porque aquí, por ejemplo, en este caso Ruby era una denominación vegetal para una rama que era Prunus no sé cuántos, y el Prunus no sé cuántos dentro de ellas tenía el albaricoque, y las ciruelas se entenderían como una variedad estrechamente conexa. Por tanto, se podría haber utilizado para otro tipo de productos de la 31, pero en este caso no cabía limitación, porque no cabía ni para albaricoques ni para ciruelas, ya que todo estaba dentro de la protección que le daba la denominación de la obtención vegetal Ruby. Aquí una última que he encontrado un poco actual en la oficina, pequeña enana pequeña enana es una variedad vegetal para unos plátanos específicos canarios, y entonces en la descripción de la clase 31 se le exige que elimine la referencia a las plantas, a los plátanos que pueda efectivamente afectar a la variedad vegetal correspondiente. Y para finalizar, los signos oficiales especialmente protegidos. En este sentido, vemos tres prohibiciones, las del artículo L, M y N, pues la L, los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera u otros emblemas de España, comunidades autónomas y ayuntamientos. Los del artículo 5.1M, los que estén protegidos por el artículo 6 ter del CUP. En este caso hay un amplio listado. Si nos vamos a la página de la OMPI y marcas, a mí me tocó una muy curiosa, efectivamente hay que buscar todos aquellos signos que hubieran sido notificados por las autoridades nacionales y que exigen su protección. Me acuerdo uno que hubo en el área que la examinadora estuvo pues muy espabilada, porque efectivamente se dio cuenta de que algo podía haber detrás, y buscando en el listado que aparecía en el 6 ter era un símbolo de protección de los marines,
que, bueno, pues que se podía haber pasado directamente como marca, y ella hizo una laboriosa y tediosa tarea de búsqueda en todo ese listado hasta darse cuenta que el gráfico que se utilizaba era un símbolo de los marines protegidos por el Seister. Y finalmente aquellos otros signos que incluyen insignias o emblemas que hayan sido de interés público y que efectivamente requieran autorización. Otros signos o emblemas que a través de una disposición adicional de la ley las autoridades competentes podrían notificar a la oficina su necesidad de protección. En este sentido, recuerdo me acuerdo en el ámbito del análisis de los diseños industriales que se empezaban a solicitar muchísimos elementos referidos al Camino de Santiago, a la Catedral de Santiago de Compostela, y entonces estuvimos viendo si se podía dar una protección a este serie de símbolos por las prohibiciones equiparables que podríamos encontrar a esto en la ley de diseños, y efectivamente estuvimos mirando, y me acuerdo en ese momento hablamos con José Moría del Corral, si había algún tipo de comunicación que desde la Xunta nos hubieran hecho en cuanto a la necesidad de protección especial de esta serie de signos, que son los que entrarían finalmente dentro de ese último apartado. Y siendo escrupulosa con el tiempo, 40 minutos, finish. Así que espero que dentro de la rapidez y de la complejidad de las prohibiciones se haya podido dar un contexto general.